Leemos en Romanos capítulo 6 versículos 1 al 11. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó por los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este capítulo el apóstol Pablo trata el tema del pecado. Hasta el capítulo 5 había tratado el tema de la ley. Se puede decir que la gracia es un sendero angosto entre dos abismos. De un lado está el abismo de la ley y del otro lado está el abismo del pecado. Estos dos abismos son consecuencia del egocentrismo humano. Intentar cumplir la ley, cuando Dios nos dice que es imposible, es un acto de orgullo egocéntrico. Es una forma de autonomía moral que nos aleja del Padre y nos encierra en nosotros mismos. Por el otro lado, entregarnos al pecado es una actitud de autocomplacencia. También es un gran engaño porque se basa en la creencia falsa de que el pecado es sabroso. Entonces el pecado nos invita a darle las espaldas a Dios para buscar una felicidad ilusoria en actos que nos degradan, que lastiman a nuestro prójimo, ofenden a Dios y nos encierran en esclavitud y muerte. ¿Cómo caminar en el estrecho sendero que separa estos dos abismos? La sabiduría popular dice, todo es un asunto de equilibrio, hay que mantener un balance correcto. Pero esta respuesta es, una vez más, una respuesta legalista. Entonces nos tocaría a nosotros mismos, por nuestra capacidad, mantener el equilibrio. La verdadera respuesta está en la dependencia. Solo el Señor nos puede mantener en su gracia. Solo el Espíritu Santo nos puede guiar en la senda estrecha. Es de vital importancia que nos rindamos, que nos abandonemos, que obedezcamos a su voz. Pero de todas formas, aunque hemos sido librados de la esclavitud del pecado, todavía tenemos la posibilidad de pecar. Y de hecho todavía pecamos. Pablo entonces responde en este capítulo una pregunta que le hacen sus adversarios. Ya que el pecado hace abundar la gracia de Dios, entonces ¿por qué no seguimos pecando? El apóstol contesta con su famosa expresión de rechazo y negación. De ninguna manera. Esta pregunta es una expresión de la perversidad nuestra, cuando despreciamos la gracia de Dios para intoxicarnos con el pecado. La respuesta entonces consiste en varios argumentos en contra del pecado, que muestran por qué no nos conviene entregarnos a él. El primer argumento expresa una maravillosa afirmación. Hemos muerto al pecado. Esta es la esencia del nuevo nacimiento, simbolizado por el bautismo,
es una muerte y resurrección. De hecho, no solamente hemos muerto, sino también fuimos sepultados para que podamos resucitar a una vida nueva. O sea que ya somos otros, nuevas criaturas, nacidas en santidad y justicia. Claro está que todavía existen en nosotros la carne y el pecado, y por lo tanto existe siempre la posibilidad de pecar, pero no nos conviene hacerlo. Pecar va contra nuestra nueva naturaleza. Es un crimen contra Dios, pero también un crimen contra nosotros mismos. Esa es la razón por la que nos sentimos tan mal cuando lo hemos practicado, a pesar de que nos atraía mucho. Es necesario aquí aclarar lo que pasa con la vieja naturaleza, también llamado viejo hombre, es decir, la naturaleza pervertida por el pecado que heredamos de Adán. El versículo 6 nos dice que ésta ha sido destruida. Podemos comprobar este hecho en Colosenses 2:10 a 11 y 3:9 a 10. Así que no tenemos dos naturalezas que se oponen entre sí, sino una sola, la nueva, la naturaleza de Cristo. Acerca de la carne y del pecado en nosotros hablaremos más detalladamente en el capítulo 7. Por el momento entonces, espero que haya quedado claro que todavía tenemos la posibilidad y la tentación de pecar, pero también tenemos el poder de Dios para negarnos al pecado y vivir en santidad. Imaginemos que un perro callejero haya sido transformado por arte de magia en un ser humano y que haya sido adoptado por una familia pudiente. En su naturaleza perruna, él solía comer basura y aún vómito. Y eso no le hacía daño porque su estómago canino le permitía digerirlo. Ahora que ya tiene naturaleza humana y que goza de todos los recursos necesarios, ya no necesita comer de eso. Pero podemos imaginar que en algún momento le da nostalgia de la vida despreocupada que solía llevar en las calles. Aún podemos imaginar que se atreva en algún momento a comer vómito otra vez. La pregunta entonces es, ¿le conviene hacerlo? ¿Eso le hace bien? ¿Eso lo alimenta? Claro que no, más bien lo rebaja y lo puede enfermar. De igual manera pasa con nosotros cuando pecamos. Ahora pues, por naturaleza no tenemos ya necesidad de pecar, ni nos hace bien, y por lo tanto somos llamados a apartarnos del pecado y a ponernos al servicio de Dios. La libertad que hemos recibido no es una independencia absoluta. No podemos vivir para nosotros y por nosotros, porque eso sería caer en una esclavitud peor todavía, la esclavitud del yo. Fuimos creados para depender de Dios en una comunión íntima. No somos dioses, sino criaturas. Dios vive en nosotros y nosotros en Él, y sin Él nada somos ni nada podemos hacer. El ser humano siempre será un ser subordinado, pero puede ser subordinado a Dios o al pecado, el enemigo y a la muerte. En el transcurso de nuestra existencia hemos usado muchas veces el pecado para intentar obtener ventajas, protegernos, recibir placer, pero las consecuencias siempre fueron nefastas. Ahora nuestro Padre nos invita a disfrutar plenamente la vida nueva que Él nos regaló y a depender de los recursos ilimitados de Él en todo tiempo para vivir una vida victoriosa. El versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra griega traducida por considerar significa tomar en cuenta una realidad. Entonces tomemos en cuenta el hecho muy real y cierto de que somos muertos al pecado y vivos para Cristo. No vivamos en la ilusión del pecado, sino en la realidad de la gracia.
estando firmemente establecidos y arraigados en Dios.